Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una buena investigación requiere un investigador comprometido que no juzgue, y que tenga una sólida ética de trabajo. Encontrar la verdad rara vez es tan simple como sugieren expresiones como conecta los puntos o sigue el dinero. Cuando se trata del derecho penal, la búsqueda de la justicia consiste en descubrir la verdad, y hacer que alguien rinda cuentas por un crimen. En el caso de un caso penal, este proceso comienza con la fase de investigación. Durante esta fase, el investigador debe estar comprometido con la verdad. Esto puede parecer obvio, pero un investigador perezoso puede poner un listón bajo para obtener pruebas satisfactorias, y aprovechar la primera oportunidad de cerrar un caso. Sin embargo, incluso un investigador comprometido puede fallar debido a sus prejuicios o presunciones sobre la culpabilidad y la inocencia. El autor aprendió esta lección hace décadas. En 1989, recibió una llamada de Jessica, una amiga que se sorprendió al enterarse de que dos personas que conocía, un matrimonio llamado José y Kitty Menéndez, habían sido brutalmente asesinados en su sala de estar. Cuando la policía finalmente arrestó a los hijos de José y Kitty, Lyle y Eric, por el crimen, Jessica no podía creerlo. Se preguntó cómo la policía podía hacer las cosas tan mal. A pesar de la firme creencia de Jessica de que los hijos no podían haber asesinado a sus padres, lo hicieron. En 1996, los hermanos fueron finalmente declarados culpables tras confesar el crimen. Esta fue la primera vez que el autor comprendió que nunca se puede estar completamente seguro de lo que otra persona es capaz de hacer, y que siempre se debe retener la presunción de culpabilidad e inocencia. Otro sello distintivo de un investigador comprometido es su ética de trabajo. Uno de los investigadores más estimados en este sentido es Kenny McCabe. Antes de fallecer en 2006, Kenny McCabe era una leyenda viviente por trabajar en casos que involucraban a las 5 familias mafiosas: Gambino, Bonanno, Genovese, Lucchese y Columbo. Sí, McCabe fue un verdadero destructor de mafias, y era famoso por su trabajo meticuloso y detallado. No solo tenía archivos y fotos de casi todos, sino que también podía decirte qué tan alta o baja era la clasificación de un mafioso con solo observar su comportamiento. McCabe nunca escatimó gastos. Se dedicó a recopilar una prueba a la vez y a construir un caso. De hecho, era tan bueno en su trabajo que incluso los mafiosos lo respetaban. Si McCabe los atrapaba, sabían que los habían atrapado de manera justa. El tema de la reforma penitenciaria debería ser importante para cualquiera que crea en la justicia. Es probable que la mayoría de los fiscales confiesen que no son expertos en el sistema penitenciario, pero esta es una parte fundamental del sistema judicial. Cualquier sociedad justa y equitativa debería preocuparse por el trato que reciben los presos. Una sociedad humana debe rendir cuentas por todos los seres humanos que la integran. Hay problemas considerables con el sistema penitenciario en general. A las personas se les priva de sus libertades, se les dan números de identificación y, a menudo, se las trata como ganado, llevadas de una zona a otra. Cuando las personas tienen que sufrir un entorno deshumanizante como este, con frecuencia adoptan un comportamiento cruel e inhumano. El sistema penitenciario también plantea la cuestión de si los reclusos o los guardias se ven más afectados por estas condiciones inhumanas. Durante su trabajo como supervisor del Distrito Sur de Nueva York, el autor se familiarizó con la infame penitenciaría de Rikers Island, donde hay más personas con enfermedades mentales que en los 24 hospitales psiquiátricos del estado de Nueva York juntos. El caso de Jason Echavarria revela cómo un guardia puede sucumbir ante una indiferencia agresiva. Echavarria tenía 25 años y estaba a la espera de juicio por robo. Como muchos reclusos de Rikers, tenía antecedentes de enfermedades mentales y ya había intentado suicidarse varias veces. Cuando los inodoros de la zona donde estaba recluido Echavarria se desbordaron, los guardias lanzaron bolas de jabón a los reclusos para que limpiaran las aguas residuales que llegaban a sus celdas. Las bolas, sin embargo, contenían sustancias químicas concentradas y altamente tóxicas. Echavarria se tragó la pelota e inmediatamente comenzó a ahogarse y a vomitar,
ya que las sustancias químicas lo carcomían desde adentro. Intentó pedir ayuda con una señal, pero el guardia supervisor, el oficial Pendergrass, no permitió que los demás guardias lo liberaran de su celda ni llamaran a la asistencia médica. Echavarría murió en su celda, rodeado de aguas residuales sin tratar y de su propia sangre. El jurado condenó a Pendergrass por indiferencia deliberada ante las necesidades médicas de Echavarría. La oficina del autor publicó un informe sobre Rickers en el que recomendaba cambios, como nuevas cámaras de seguridad y nuevas políticas de contratación. La triste realidad es que las reformas han hecho poco para cambiar la cultura de violencia que persiste allí. Algunos creen que Rickers necesita ser demolido por completo y reconstruido desde cero. Puede que tengan razón. La ley no puede hacer mucho, el cambio real tiene que venir de la gente. En 2011, el New York Times publicó un artículo sobre una serie de crímenes de odio tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Uno de los efectos trágicos de los ataques del 11 de septiembre fue el aumento de los crímenes de odio contra personas de Oriente Medio en los Estados Unidos. Mark Anthony Stroman, un supremacista blanco de 31 años que vive en Texas, sentía que era su deber matar a algunos cabezas de trapo, como él dijo. El 15 de septiembre, disparó y mató a Waqar Hassan en la tienda que dirigía. El 4 de octubre, disparó y mató a Vasudev Patel, un inmigrante de la India, en una gasolinera. Stroman fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Sin embargo, una de las víctimas de Stroman no murió. A pesar de recibir 38 perdigones de escopeta en la cara, Rais Bhuiyan, un inmigrante de Bangladesh, sobrevivió tras una cirugía de emergencia. Lo notable es que Bhuiyan encontró en sí mismo, y en su fe musulmana, la capacidad de perdonar a Stroman. Incluso hizo una campaña activa para que Stroman fuera puesto en libertad del corredor de la muerte. Esto incluyó presentar una petición y debatir sobre el fiscal de distrito de Texas. Como dijo Bhuiyan, Stroman es un humano, igual que él, además de un padre con hijos, y no debería ser asesinado. Cuando se le habló de los esfuerzos de Bhuiyan, Stroman se mostró agradecido. Esperaba que algo bueno saliera de ello. Y aunque Stroman acabó siendo ejecutado en 2011, algunas de sus últimas palabras reflejaron el cambio que había experimentado, en parte gracias a la compasión de Bhuiyan. Dijo, el odio existe en este mundo y tiene que terminar. En última instancia, no fue la ley la que hizo que Stroman pasara de ser un asesino a un hombre de paz y tolerancia, sino el amor, la misericordia y el perdón de otro hombre. Era redención y dignidad. Todas estas son cualidades humanas que están más allá de la ley, y eso es lo que realmente mejorará la sociedad. El atentado del 11 de marzo en Madrid ilustra la importancia de la reevaluación. Cualquiera puede cometer un error, incluso los expertos se equivocan a veces. Sin embargo, hay formas de reducir las posibilidades de que se le lleve por mal camino durante el proceso de investigación. El compromiso con la verdad requiere una conciencia de las faltas humanas que pueden impedirte ver una situación con claridad, incluidos los sesgos. Esto significa que debe estar dispuesto a reconsiderar la evidencia, incluso si eso significa admitir errores. Este tema surgió durante la investigación del atentado del 11 de marzo de 2004 contra 4 trenes de pasajeros en Madrid, en el que murieron 191 personas e hirieron a otras 2. 000. Después de que los investigadores de la Policía Nacional Española, SPN, encontraran 2 huellas dactilares latentes en una bolsa de detonadores en una furgoneta abandonada, esas huellas dactilares pasaron a través de la Interpol y llegaron al FBI. Allí, los investigadores encontraron que coincidían con un hombre blanco de 37 años que vivía en Portland, Oregón. Pocos esperarían que Brandon Mayfield, un abogado estadounidense que estaba casado y tenía 3 hijos pequeños, fuera el autor de este ataque terrorista. Pero después de la confirmación inicial, otros 2 expertos coincidieron en que la huella digital coincidía. Cuando los investigadores investigaron un poco más, descubrieron que su esposa era musulmana, que Mayfield se había convertido al Islam, y había defendido a un terrorista convicto en un caso de custodia de menores.
Estos detalles bastaron para ordenar la vigilancia de Mayfield, pero las pruebas que lo vinculaban con el atentado resultaron esquivas, su pasaporte incluso había caducado. Sin embargo, un cuarto experto independiente coincidió con las conclusiones anteriores de que la huella latente en cuestión coincidía con la de Mayfield. Sin embargo, el mismo día de la conclusión independiente, el SPN reveló que no estaba de acuerdo con el FBI, y creía que las huellas dactilares coincidían con las de un sospechoso argelino llamado Ounane Daoud. Después de que el FBI consultara con el SPN, Daoud fue acusado de 191 cargos de asesinato, y Mayfield fue absuelto de todos los cargos. El FBI emitió una disculpa oficial y, finalmente, recibió $2 millones en compensación. Este caso ilustra que incluso las pruebas sólidas, como una huella dactilar, no son infalibles. Según el FBI, se trataba de un caso de confianza excesiva en sus pruebas y análisis iniciales. Los procesos deben cuestionarse de forma rutinaria, y un interrogatorio humano es clave para conseguir testigos que cooperen. Hacer las preguntas correctas puede marcar la diferencia en una investigación. Esto incluye las básicas, como, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Si la respuesta es, porque siempre lo hemos hecho así, probablemente sea el momento de reconsiderar sus procedimientos. Se planteó una pregunta similar cuando el autor se ocupaba de casos de uso de información privilegiada y fraude. Esta vez, la pregunta era, ¿por qué no utilizamos escuchas telefónicas? Se habían utilizado durante mucho tiempo en la investigación de narcóticos y crimen organizado, pero nunca en casos de tráfico de información privilegiada. Sin embargo, estos casos dependen de saber con precisión qué, y cuándo una persona comunicó información, no pública a otra. Por lo tanto, una pregunta simple pero importante transformó la forma en que se investigan los casos de uso de información privilegiada. Otro componente clave de muchas investigaciones es conseguir un testigo cooperativo. Este es un proceso complejo por muchas razones, la fundamental es que a nadie le gusta un chivato. En ciertos círculos delictivos, incluso ser sospechoso de delatar puede hacer que te maten. Sin embargo, cuando alguien se convierte en testigo cooperante de la fiscalía, a menudo recibe una sentencia reducida. Esto plantea la pregunta, ¿debería alguien salir impune de un asesinato por cooperar con los fiscales? Cuando se trata de interrogar a un testigo y obtener la información que busca, puede pensar que es necesario un enfoque agresivo, pero, de hecho, ocurre lo contrario. Nada funciona tan bien como un enfoque humano por parte de alguien que ha hecho sus deberes. Esta es la especialidad del investigador Steve Braccini. Como policía veterano de la Policía de Nueva York, sabe que el código de silencio entre otros agentes de policía puede ser tan estricto como el de la mafia, por lo que cuando un guardia de la penitenciaría de Rikers Island de Nueva York mató a golpes a un recluso, pocos de los demás guardias hablaban. Braccini examinó los archivos y el historial personal de todos los posibles testigos y eligió al oficial Torres, un hombre que había estado en el ejército, además de a un bombero voluntario. Como explica Braccini, cualquier cosa del pasado de un testigo puede ser el detalle que lo lleve a cambiar de opinión. En este caso, Braccini comenzó su entrevista con Torres hablando sobre su servicio militar y su familia. Luego mencionó que había sido delegado sindical, por lo que sabía la importancia de la solidaridad entre compañeros de trabajo. Esto demostró ser vital para lograr que Torres cooperara, ya que demostró empatía y comprensión. Pronto, Torres se puso a llorar al explicar lo que había sucedido ese día en Rikers, y cómo un compañero de guardia había matado a golpes a un recluso de 52 años. Las acusaciones pueden cambiar vidas, por lo que deben hacerse en nombre de la justicia y no bajo presión. Las investigaciones penales tienen diferentes resultados, desde exonerar a un sospechoso hasta revelar que la transgresión es menor. Pero si las pruebas sugieren que alguien debe ser acusado de un delito, comienza la segunda fase de la investigación, la acusación. Es bueno preguntar si hay alguna otra explicación posible o alguna sombra de duda en esta acusación. Esta etapa de deliberación adicional es esencial, dado el impacto que una acusación tiene en la vida de los acusados. Como dice el refrán, no se puede hacer sonar una campana, y esto es ciertamente cierto cuando se acusa a alguien de un delito.
Por lo tanto, el fiscal debe deliberar sin ninguna noción predeterminada de un resultado. Esto no siempre es fácil, especialmente si hay presión sobre un equipo para que haga justicia y haga justicia. Para decirlo sin rodeos, los policías y fiscales demasiado ansiosos son una amenaza para la justicia. Claro, como cualquier otra organización, a la Fiscalía le gusta ver resultados favorables, pero las fuerzas del orden deben ser diligentes, sopesar cada decisión y nunca apresurarse a llegar a una conclusión. A finales de 2015, el autor supervisaba los casos contra dos de los políticos más poderosos de Nueva York, Sheldon Silver, el presidente de la Asamblea Demócrata, y Dean Skelos, el líder de la mayoría republicana en el Senado. Evidentemente, se trataba de casos importantes. Así que, cuando se enteró de que alguien de la oficina había dicho que le preocupaba que el autor se enfadara si no podíamos presentar el caso, supo que tenía que aclarar las cosas. El autor reunió a todos y explicó en términos inequívocos que no esperaba ningún resultado específico de estas investigaciones. Dijo a sus investigadores que estaría orgulloso de su arduo trabajo, diera lugar a cargos o no. En última instancia, la oficina presentó cargos de corrupción, y obtuvo veredictos de culpabilidad en ambos casos. Y para al menos uno de los fiscales, el mejor momento del caso no fue el juicio. El fiscal Jason Masimore dijo al autor que su momento de mayor orgullo en el equipo fue esa reunión en la que el autor declaró que el caso no consistía en presentar cargos ni en obtener condenas, sino en hacer lo correcto y asegurarse de que nadie estaba por encima de la ley. Los fiscales deben equilibrar las pruebas y las amenazas públicas. Además de los casos de alto perfil y del público que clama por justicia, los fiscales también pueden sentirse presionados cuando existe una amenaza a la seguridad pública. El autor se enfrentó a este problema en el inusual e inquietante caso de Gilberto Valle. Valle estaba casado con Kathleen Mangan, quien contactó con la policía después de encontrar contenido inquietante en la computadora de su esposo. Había estado buscando pruebas de que él la estaba engañando, pero en vez de eso encontró su actividad en un sitio web llamado Dark Fetish Network, donde hablaba de planes para secuestrar, torturar, matar y comerse a mujeres reales que Valle conocía, incluida la propia Mangan. Mangan se llevó el portátil de su hija, y su esposo inmediatamente acudió a la policía. Allí, se descubrieron más detalles siniestros, como un historial de búsquedas que incluía cómo meter a alguien en un horno, y un archivo de Valle titulado Secuestrar y cocinar a Kimberly, un plano. Sin embargo, quizás lo más inquietante de todo fue que el propio Valle era un oficial de policía armado. Este caso planteó muchas preguntas, entre ellas qué separa la fantasía de una amenaza real e inminente. Había pruebas de que Valle había viajado para acosar a Kimberly, una mujer que conocía de la universidad. En los foros de mensajes, afirmó que hablaba en serio. ¿Pero fue suficiente? El autor tenía previsto que un agente encubierto contactara con Valle para comprobar hasta dónde pretendía llegar. Antes de que esto pudiera suceder, Valle solicitó un permiso de ausencia del trabajo, y mostró signos de que podría comportarse de manera peligrosa. Al percibir una amenaza pública, el autor lo acusó de conspiración para secuestrar, aunque carecía de las pruebas que buscaba. Sorprendentemente, aunque el jurado condenó a Valle en el juicio, el juez anuló el veredicto. Al explicar su decisión, destacó el historial de Valle de anunciar planes siniestros y no seguirlos. Esto, junto con el hecho de que Valle nunca compró las herramientas que describió, hizo que el juez creyera que todo era fantasía y no una amenaza real. Sin embargo, los fiscales pudieron monitorear a los tres cómplices con los que Valle se comunicó en línea. Mientras uno desapareció en Pakistán y otro fue encarcelado por intentar violar a una menor, el tercero comenzó a conspirar con un nuevo grupo de conspiradores. Esta vez, enviaron agentes encubiertos, uno de los cuales era una víctima femenina objetivo. Los hombres fueron arrestados en posesión de una pistola eléctrica, cinta adhesiva, un espéculo, un retractor dental y brochetas para cocinar. Esta vez, el juez no anuló la condena. Los delitos suelen quedar impunes en las culturas corruptas, y los fiscales deben estar preparados para las críticas de todos lados. A veces, la justicia también consiste en saber cuándo marcharse.
Un aspecto importante del Estado de Derecho en los Estados Unidos es la discrecionalidad, la capacidad de las fuerzas del orden para decidir si hacen cumplir una ley o no. Si el gobierno decidiera procesar cada violación en toda su extensión, no habría mucho espacio para considerar la verdad y la justicia. Sin embargo, en algunos casos, los líderes de los Estados Unidos hacen precisamente eso. Un ejemplo de esto es castigar a todos los inmigrantes que entren sin autorización en la frontera sur con todo el rigor de la ley. Como resultado de esta política, los niños han sido separados regularmente de sus padres, lo que ha generado mucha controversia. En opinión del autor, la discreción es una responsabilidad ética importante que los gobiernos y los fiscales no deben descuidar. Los fiscales deben tener en cuenta la equidad y la justicia, y tomar la decisión general de procesar con todo el rigor de la ley no lo permite. Por lo tanto, un buen fiscal necesita saber cuándo marcharse. Pensemos en el fugado de la prisión, llamémoslo Harry, que logró escapar de sus confines de mínima seguridad. Escapar de la cárcel es definitivamente un delito grave, y su caso fue procesado. Pero esta es la cuestión. Harry se escapó para tener una cita con su esposa, y fue sorprendido tratando de volver a entrar a hurtadillas inmediatamente después. En este caso, el jurado utilizó su discreción y decidió no acusar a Harry. Por el contrario, está la cuestión de cómo las violaciones pueden quedar impunes. La mayoría de las veces, esto ocurre cuando toda una cultura apoya el crimen y la corrupción. Ciertamente, este fue el caso de empresas como Enron y WorldCom, y de personas como Harvey Weinstein y Bill Cosby, donde el dinero, el poder y el éxito se usaron para hacer que la gente tuviera miedo de alzar la voz y permitir que sus crímenes quedaran impunes, al menos durante un tiempo. Afortunadamente, la cultura puede cambiar. En 2015, el fiscal de distrito de Manhattan se negó a procesar a Weinstein cuando fue acusado de agresión sexual, incluso con pruebas que incluían una admisión de culpabilidad grabada. Pero luego llegó el cambio cultural radical del movimiento Almohadilla Metoo. En 2018, el fiscal de distrito de Manhattan reabrió el caso, esta vez con 3 incidentes diferentes relacionados con violación y agresión sexual, y la ley finalmente encontró a Harvey Weinstein. La justicia puede consistir en darle a alguien su día en la corte. Después de la investigación y la determinación de la acusación, viene la siguiente etapa del proceso, la sentencia. Ahora es el momento de preparar y presentar el caso ante el tribunal. En esta fase, es importante mantener su compromiso con la verdad y la justicia, incluso si esto no contribuye a sus posibilidades de ganar. En el caso de Swean, la justicia significaba dar a una mujer privada de sus derechos ante el tribunal, independientemente de lo que sugiera la estrategia judicial. Swean tenía poco más de 30 años, y vivía en el Bronx cuando unos agresores enmascarados la robaron, la dejaron inconsciente y probablemente la agredieron sexualmente. Por cierto, Swean también trabaja por cuenta propia como trabajadora sexual, y los agresores se llevaron los $11,000 que tenía escondidos en su apartamento. Swean tenía una idea bastante clara de quién era uno de sus agresores. Reconoció su voz como la del exnovio de su compañera de cuarto, conocido como Bam. Sin embargo, como señalaría el equipo de la defensa, también tiene antecedentes de enfermedad mental, abuso de drogas y estaba en libertad condicional cuando ocurrió el crimen. Debido a estas circunstancias, el fiscal local decidió no aceptar el caso de Swean. Cuando lo llevaron a la oficina del autor, 2 investigadores, Tatiana Martins y Khan Nawadai, se encargaron de ello. Sorprendentemente, se encontraron más pruebas. Resulta que Swean tomó una foto de su dinero antes del robo. No solo mostraba números de serie, sino que un billete tenía escrito el nombre de María. Efectivamente, encontraron a Van con 4 billetes iguales en su cartera. Con estas pruebas contundentes, los fiscales podrían haber resuelto las cosas fuera de los tribunales. Pero Swean no se conformaría con nada menos que ser escuchada en el tribunal. La sociedad la había marginado durante décadas, y ahora la justicia significaba subir al estrado. Durante el juicio, el jurado no creyó los esfuerzos del equipo de la defensa por empañar el carácter de Swean.
Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Suen cayó de rodillas llorando y agradeció a los fiscales por creerle. Nadie me ha tomado nunca en serio, les dijo. Algunos jueces pueden inclinar la balanza de la justicia, y un buen abogado litigante prepara ambas partes del caso. Lo último que un fiscal quiere encontrar en el tribunal es una sorpresa. Por lo tanto, siempre leen sobre el juez al que se le ha asignado el caso. Como todos los demás, los jueces tienen sus propias personalidades, predilecciones y temperamentos. Por supuesto, se supone que los jueces deben ser completamente imparciales, pero a veces ponen el dedo en la balanza de la justicia, y es el abogado quien debe igualar esa balanza cuando es necesario. Pensemos en el juez T. S. Ellis III, que presidió el juicio penal federal de 2018 contra Paul Manafort, exdirector de campaña de Donald Trump, acusado de 18 delitos que incluían malversación de fondos y fraude. Ellis tenía 78 años en ese momento, e incluso los periódicos informaron sobre la frecuencia con la que habló durante el interrogatorio, lo que demuestra su falta de paciencia. En un momento dado, Ellis reprendió a los fiscales por permitir que un testigo se sentara en la sala del tribunal antes de su testimonio. Este no es un procedimiento común, pero Ellis había autorizado a este testigo para estar presente el primer día del juicio. Esta amonestación definitivamente inclinó la balanza, ya que hizo que el jurado pensara que la fiscalía no estaba haciendo su trabajo correctamente. Los fiscales tuvieron que presentar una moción para que Ellis aclarara que la fiscalía no había cometido ningún error. Ellis estuvo de acuerdo y la balanza se reequilibró. Para asegurarse de que no haya sorpresas, el fiscal también debe preparar el caso de la otra parte. Un caso contra el líder de la mayoría republicana en el Senado de Nueva York, Dean Skelos, muestra esto en acción. Skelos fue acusado de obligar a las empresas a contratar a su hijo Adam, incluso de pagarle por un trabajo que no hacía. Por ejemplo, Adam había recibido un salario de $75,000 de una compañía de seguros, aunque no tenía licencia para vender seguros y rara vez aparecía en la oficina. El autor se preguntó cómo reaccionaría el jurado ante la estrategia de la defensa, que la enmarcó como un caso en el que Skelos intentaba ser un buen padre. Así que organizó un juicio simulado con 12 miembros del jurado para ver cómo respondería una persona típica. El autor se alegró al comprobar que no solo no lo habían comprado, sino que al menos una persona lo encontró ofensivo. Al final, Skelos fue condenado a 51 meses de cárcel y a su hijo Adam 48. La cuestión del castigo justo a menudo no está clara. Después de que se dicte el veredicto de culpabilidad, es hora de dictar sentencia. En muchos casos, esto está fuera del alcance del fiscal. Pueden recomendar un castigo determinado, pero la decisión recae en última instancia en el juez. Las directrices sugieren que el castigo debe ser suficiente pero no mayor de lo necesario. Sin embargo, muchos jueces le dirán que decidir qué es suficiente es quizás la parte más difícil de su trabajo. Al buscar justicia, tienen que considerar lo que es justo para la víctima, y lo que es justo para el acusado. El caso de Carlina Renea White ilustra bien esta dificultad. Carlina nació en 1987 de Joy White y Carl Tyson. Cuando Carlina tenía solo 19 días, se enfermó y la llevaron al hospital de Harlem, donde la mantuvieron toda la noche en observación. Joy se fue a casa a buscar suministros antes de pasar la noche con su hija, pero cuando regresó, Carlina se había ido. Joy finalmente descubrió lo que le pasó a su hija 23 años después. Carlina fue secuestrada por Ann Petway, una mujer con antecedentes de múltiples abortos espontáneos, abuso sexual y enfermedades mentales. Crió a Carlina en Connecticut y luego en Georgia. Cuando Carlina tenía 23 años, tuvo su propio hijo y se le pidió que presentara un certificado de nacimiento. En ese momento, comenzó a descubrir la verdad. Petway le dijo que no era su verdadera madre, pero no cómo llegó a criarla. Tras contactar con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y comparar fotos y marcas de nacimiento, se reveló la historia de su secuestro. La pena mínima de cárcel por secuestrar a un niño que no es un familiar es de 20 años.
La madre y el padre de Carlina sugirieron 23 años, el tiempo que Petway les había quitado a su hija. Pero el abogado de Petway hizo una oferta diferente. Se declararía culpable de algunos cargos, pero no de todos, por lo que la sentencia quedaría en manos del juez. O podrían ir a juicio y hacer que Carlina pasara por la traumática experiencia de testificar contra la mujer que la crió. Al final, el juez reconoció las circunstancias, como los abortos espontáneos de Petway, y la condenó a 12 años de prisión, calificándolo de delito de egoísmo. Los padres de Carlina no estaban contentos, y la autora aún no está segura de si se hizo justicia o no.